en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo nos están viendo. Señor, bendice a cada persona que nos ve y a aquellas que nos estarán también chequeando posteriormente después que terminemos nuestro programa. Señor, yo te pido en esta noche que abres la mente, el espíritu, el entendimiento de cada persona y que cambie la vida, que transforme, que toque, que libre, que libere, que rompa toda cadena, Señor, toda opresión, y que traigas a la luz a cada persona que están ciegas espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de la muerte espiritual, la Biblia nos enseña de que hay 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y la muerte espiritual se produce en el ser humano a través de la desobediencia de Adán y Eva cuando ellos pecaron en el huerto del Edén y desobedecieron a Dios. Inmediatamente ellos murieron de forma espiritual. Inmediatamente la muerte espiritual es la que produce la barrera entre Dios y el hombre. Una vez que Adán y Eva pecan, mueren espiritualmente. Y cuando ellos comienzan a reproducirse, a engendrar hijos, descendencia, cada una de esas personas nacen espiritualmente. ¿Y qué significa nacer muerto de forma espiritual? Significa que nacen prácticamente espiritualmente o sin el espíritu, podríamos decir. Una persona que está muerta espiritualmente es una persona que nace, como dicen algunos, con el foco fundido, con la lámpara fundida. ¿Por qué? Porque no hay luz en ello, no hay vida y no hay, eso impide la comunicación entre Dios y el hombre. El apóstol Pablo, miren lo que dice aquí, se lo voy a leer. El apóstol Pablo explica cómo está compuesto el hombre. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Mire, habla de vuestro ser, todo nuestro ser, y luego menciona espíritu, alma y cuerpo. 3 cosas menciona Pablo: espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea con un alma, lo crea con un cuerpo y lo crea con un espíritu. El cuerpo es el envase donde se concentra el alma y el espíritu. Y cuando Adán y Eva fueron creados, su alma, su cuerpo y su espíritu, su espíritu estaba vivo, podríamos decir, vivo. Y el espíritu es el que le permitía tener aquella relación especial con Dios. No había ningún impedimento. Dios hablaba con ellos, se comunicaba, hablaba y no había ningún problema. Pero al fallar, se perdió la comunicación con Dios. Y eso es por lo mismo que hoy en día toda persona que no ha recibido a Cristo, no ha venido Dios a su vida, esa persona está muerta espiritualmente. Es decir, esa persona no tiene esa luz, esa comunicación con Dios, ese discernimiento con Dios. O sea, imagínense qué triste es. Hay una gran diferencia entre lo que es una persona que tiene a Cristo en su vida a una persona que no tiene a Cristo en su vida. Una persona que tiene a Dios en su vida a una persona que no tiene a Dios en su vida. Una persona que tiene a Cristo en su vida, una persona que tiene a Dios en su vida, es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ha vuelto a nacer. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo.
No basta con ser católico, no basta con ser evangélico, no basta con ser protestante, no basta con ser presbiteriano, cualquier religión. Las religiones no nos salvan. Y Jesucristo no viene por una religión, Él no viene por la etiqueta ahí que está en el envase, que diga protestante, evangélico, católico, presbiteriano. No, Él no viene por eso. Él viene por las personas, por una iglesia que ha vuelto a nacer, que ha nacido de nuevo, que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Porque todos como nosotros, toditos nosotros, hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a la vida. Porque Cristo nos dio vida. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, lo triste es que una persona, cuando no ha tenido una conversión genuina con Dios, con Jesucristo, esa persona está en este mundo, pero esa persona, ¿qué sucede con él? No entiende las cosas espirituales. No entienden las cosas que está relacionadas con Dios. No entiende la Escritura. Por eso la Escritura dice, y Pablo escribe, dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, que son espirituales, porque tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural, y en otra versión dice el hombre animal, no entiende las cosas que son del Espíritu, que son espirituales, porque para eso tiene que discernirse espiritualmente. ¿Quién entiende las cosas que son de Dios, que son espirituales, que tienen que ver con cosas eternas, que tienen que ver con las cosas que están más allá de nuestro entendimiento, de nuestra razón? El Espíritu que está dentro de nosotros, que es el que se comunica con Dios y a través de Él viene la revelación a nuestra vida. Entonces tiene que haber una nueva vida en nosotros, tenemos que volver a nacer espiritualmente, y eso solamente lo produce Dios. Entonces una persona cristiana, genuina, es una persona que las cosas de este mundo las ve totalmente diferente como las ve el hombre que no tiene a Dios en su vida, en su corazón. Porque para el hombre que está muerto espiritualmente, lo que es malo ante los ojos de Dios, ante las Escrituras, ante sus reglas, sus normas morales, él lo ve bueno. Todo lo que la Biblia reprueba, todo lo que la Escritura dice que no es agradable y que se vuelve una violación y se vuelve una transgresión a las leyes morales de Dios, para el hombre natural, para el hombre que está muerto espiritualmente, lo ve normal. Él lo ve normal, porque él no está viendo espiritualmente, no está viendo con los ojos espirituales, no hay vida en él está muerto. Él está actuando como, podríamos decir, como la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice, está actuando como actúa un animal. Y es cierto, imagínense, ¿quién no puede decir hoy en día de que hay seres humanos que han actuado peor que un animal, se han rebajado tanto al nivel de un animal? Y a veces muchas personas dicen, ¿cómo pudo hacer este hombre eso? Hemos visto casos donde hombres vienen, abusan de una menor, de una niña, la cortan en pedazos, y bueno, y hacen un montón de cosas, y luego lo ve usted hablando en la televisión, o lo interrogan, y él dice, no ha pasado nada, no hay remordimiento en él, y él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y lo ve, para él lo ve normal. Y hasta ahí estamos viendo lo que son los psicópatas, los sociópatas, y todo este tipo de personas que ante la sociedad se ven como una persona común y corriente. Pero las personas cristianas, hijas de Dios, verdaderamente genuina, tiene que actuar diferente, tiene que pensar diferente, tiene que tener una perspectiva diferente de lo que es el mundo. Por eso Cristo decía
debemos, ahí en la Escritura, en la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo piensa, ver las cosas como Él las ve. O es decir, pensar de forma espiritual, de la manera correcta, de la manera bíblica. Entonces, es algo que debemos nosotros de entender. Mire, me voy a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y es triste, ¿por qué? Porque una persona que está muerta espiritualmente es una persona que es esclava del pecado, esclava de Satanás. Simplemente es como un borreguito que lo llevan agarrado ahí y el diablo, el Satanás lo jala a uno y lo va jalando y le dice, vas a hacer lo que yo diga. Ya no, usted no tiene voz ni voto, usted no tiene autoridad sobre su propia vida. Es esclavo del pecado, esclavo de Satanás, está ciego, no hay vida en esa persona, está muerta espiritualmente y el enemigo, Satanás, lo tiene como un títere y él hace lo que él quiera con él. Hace lo que él quiera con él. Lo usa como su propio instrumento. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Miren lo que el apóstol Pablo declara. Además, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra de Dios que os he predicado, sos salvo, si no creíste en vano. ¿Y qué es lo que Pablo predicaba? Le dice, si tú crees, si retenés la palabra, si la retenés en tu corazón y la haces viva en tu vida, dice Pablo, sos salvo, si no creíste en vano. Toda aquella persona que han creído en Cristo Jesús, de forma verdadera, genuina, y han creído en la Escritura, no ha sido en vano, porque se produce algo extraordinario, sobrenatural en la vida de nosotros, que ante la gente seguimos siendo la misma persona, pero ante Dios no somos los mismos. Somos sus hijos y Dios tiene un trato especial con nosotros. Hay algo dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros y es la nueva naturaleza que Dios viene a poner en nuestra vida. La nueva naturaleza de Cristo. Y mire, el apóstol Pablo dice en 15:3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A morir por nosotros, por nuestros pecados. Porque aunque teníamos vida física, estábamos muertos espiritualmente, porque ya nacimos en esa condición, ya nacimos bajo esa condición, de esa naturaleza, muerto espiritualmente. El pecado original lo heredamos de nuestros antepasados. El pecado imputado, el pecado heredado, todo eso lo heredamos, ¿verdad? El pecado que heredamos de nuestros padres terrenales y el pecado imputado que es producto de nuestras propias acciones que nos hacen responsables. Si una persona comete un delito, comete homicidio, es responsable por ese delito y tiene que ser castigado por la ley. Entonces, porque primeramente dice el apóstol Pablo, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Cristo murió por nuestros pecados. Él vino Cristo a redimirnos de esa maldición, de esa muerte espiritual. ¿Por qué? Porque si había, en otras palabras, si Cristo no hubiese venido, al morir nosotros bajo esa condición, bajo esa naturaleza pecaminosa, bajo esa muerte espiritual, hubiésemos pasado por toda la eternidad separado de Dios. Pero al venir Cristo nos está dando una salida, nos está dando una oportunidad a nosotros de que nosotros
Volvamos a la condición a que fue creado el hombre desde un principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, que lo creó con un espíritu vivo, lo creó con una alma, con un cuerpo y con un espíritu que tenía comunicación con Dios. Pero al fallar, murieron inmediatamente, espiritualmente y posteriormente físicamente. Entonces dice el apóstol Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas. Estos son los testigos. Apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles, imagínense. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Entonces, la muerte era necesario que Cristo fuese crucificado, fuese sepultado y al tercer día resucitara, para que todo aquel que creyera en Él también recibiera vida eterna. Imagínense, cuando Cristo predicaba ante las multitudes, Cristo le hablaba a la gente: si creéis en mí, recibirán vida, tendrán vida eterna. Pero aquellos no entendían. ¿Por qué me está ofreciendo vida si yo estoy vivo? ¿Cómo que me he muerto? Cristo se refería a la vida, a la vida espiritual de ellos, a la vida eterna. Aunque ellos estaban vivitos y coleando, espiritualmente estaban muertos. Y Cristo le hablaba de esa muerte espiritual. Tienen que ser renacidos, volver a la vida nuevamente. Y esa solamente, decía Cristo, es a través de mí. Por eso Jesús le decía: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya muchos han muerto, pero siguen por toda la eternidad, van a vivir por toda la eternidad con Dios. Y muchos de los que están vivos están muertos espiritualmente, pero si creen en Cristo, reciben la vida eterna inmediatamente desde el momento que viene a Cristo, porque la vida eterna se recibe inmediatamente cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo de una manera genuina. Entonces Jesús, por eso vino a esta tierra. No había otra opción. Ninguno de nosotros podíamos ir a la cruz y entregar nuestros cuerpos, ser crucificados, porque no éramos aceptables delante de Dios, porque éramos una ofrenda no agradable, no grata, contaminada, llena de pecado. Tenía que venir alguien a ofrecerse en sacrificio que naciese sin ninguna contaminación de pecado. Porque el único que ha nacido en este mundo sin contaminación, sin pecado, sin haber, sin ser concebido de una relación sexual, fue Jesucristo. Porque dice la Biblia, según la Biblia es la palabra de Dios, y como cristianos la recibimos por fe, dice la palabra de Dios de que Cristo, que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo cubrió a María y ya concibió y concibió a Jesús. No fue producto de una relación sexual, porque el pecado original, el pecado que nosotros heredamos, se transmite a través del hombre, a través de las relaciones sexuales, y de ahí viene el pecado. No estoy diciendo que el tener relaciones sexuales es pecado, no. Bajo las normas que Dios establece, que es dentro del matrimonio, no es pecado, ¿verdad? Porque muchos tienen, aún dentro del matrimonio, consideran que las relaciones sexuales es impuro. No, es santo si es dentro del matrimonio. Entonces, el único que nació sin pecado original, sin contaminación, fue Jesucristo. Y yo les mencionaba en el mensaje pasado, de que, imagínense ahorita con las redes de computadora, el internet,
un servidor que se contamine de virus y a través de la red de internet que es mundial, pueden quedar contaminadas toditas las computadoras en todo el mundo, si no tienen protección. Entonces, un virus que ataque, ¿verdad?, a través de la red de internet, contamina a un servidor y contamina el millones y millones de computadoras que están conectadas en la red. Entonces, así sucedió con el hombre. Se contaminó el padre, en este caso, Adán y Eva, y a través de él contaminó toda la raza humana. Pero Cristo vino a darnos una oportunidad más. Vino a darnos vida. Vino a darnos una oportunidad. Por eso yo les quiero mencionar acá este otro pasaje. Miren, porque las personas que se le lleve el mensaje del evangelio dicen: yo no necesito nada. ¿Por qué? Dicen muchos. Porque yo no le hago mal a nadie, yo no tengo problemas con nadie, tengo una vida tranquila, una vida moralmente agradable ante la gente, no tengo problemas con la justicia ni con nadie. Lo que no entiende es que nadie se salva por la buena obra. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que está muerto, estamos muertos espiritualmente, y Cristo vino por eso, para darnos vida y sacarnos de esa muerte espiritual, de esa condenación que nos espera cuando nosotros nos rehusamos a creer en Dios y a aborrecer esa salvación. Efesios 2, miren lo que el apóstol Pablo estaba muy claro de la condición del hombre, de la naturaleza del hombre, cómo está, porque el hombre sin Dios está muerto, el hombre sin Dios está caído espiritualmente, es una raza caída. Miren lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida. Y Él les dio vida en nuestro lenguaje, en nuestro término. Y Él les dio vida a ustedes, dice el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Pablo le está hablando a la gente que estaba ahí en Éfeso. Cristo les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Me imagino que aquellos se quedaron bien. Pero ¿cuándo me he muerto yo? Pablo se estaba refiriendo a la muerte espiritual. A eso. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque lo que nos hace muertos espiritualmente, lo que produce la muerte espiritual en nosotros es el pecado original o el pecado heredado de nuestros padres terrenales, que automáticamente nacemos bajo maldición, bajo una naturaleza contaminada, pecadora, y aún así, como estamos muertos, como estamos contaminados, también el pecado imputado, que es las acciones que nosotros cometemos cuando violamos las normas de Dios, nos hacen responsables. Ese es pecado también, el matar, el robar, el cometer adulterio, todo ese tipo de normas morales que están en la Biblia, nos hace también culpables delante de Dios. Es decir, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces Pablo fue claro y le dijo: Cristo le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las prácticas, las costumbres de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, miren, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué somos hijos de ira? ¿Quiénes son hijos de ira? Aquellas personas que andan haciendo lo malo, que andan haciendo lo incorrecto, que están violando la palabra de Dios, las normas del Señor, las normas de la Escritura. Y las leyes, imagínense que si en una nación hay leyes jurídicas
que se deben de respetar para que vivamos en armonía, para que respetemos los derechos de los demás y vivamos tranquilos, ya no digamos las leyes divinas que Dios estableció con el propósito de protegernos, de cuidarnos, de bendecirnos, porque es por el bien de nosotros. Y Dios pone límite a nuestros pasos, a nuestro actuar. Y el que cruza esa línea, ese límite, se está cruzando, podemos decir, al campo peligroso, donde ahí peligra su vida, peligra la vida de su familia, peligra muchas cosas. Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted se aparta del Señor, cuando usted le falla a Dios, ¿es afectado usted? Y afecta, por ende, a sus hijos y a su familia. Miren, la bendición de sus hijos desciende a través de los padres. Si usted es fiel a Dios y usted se mantiene ahí en obediencia a Dios y buscando, no somos perfectos, pero sí, somos humildes y venimos delante del Señor y le decimos, Señor, guíame, ayúdame. Por favor, apárteme del mal. Y usted es obediente y comienza a obedecer a Dios y comienza a obedecer su palabra, sus normas, sus leyes. Hay una bendición sobre su vida. La gracia de Dios está sobre su vida y sus hijos también la van a heredar y van a ser bendecidos. Ellos van a ser bendecidos también. Porque usted está impartiendo vida en sus hijos, está impartiendo bendición a sus hijos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros rompemos las normas morales de Dios, estamos maldiciendo a nuestros hijos. Los estamos maldiciendo, querramos o no querramos, los estamos maldiciendo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Porque Dios crea sus leyes para bendecirnos a nosotros. Por eso las creó, para protegernos a nosotros. Entonces, Pablo estaba claro. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, Cristo les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y mucha gente hoy en día están muertos. Andan en la calle, andan vivitos y coleando. Pero le repito, como decía el poeta, muertos son los que tienen muerto el alma y viven todavía. Son como cadáveres que deambulan por las calles de una ciudad, ¿verdad? Rodeado de mucha gente, pero están muertos. Entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos donde Cristo por eso vino. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no podemos salir de esa condición, de esa naturaleza, de esa maldición. No podemos. Usted puede ser la persona más educada, la persona moralmente recta en sus actuar, en su forma de vivir. Usted puede serlo, pero eso no te libra de esa condición que nacimos. Por eso Cristo, Él dio su vida por nosotros, para sacarnos de esa maldición. Para sacarnos de esa maldición. Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Juan 1:12. Dice lo siguiente. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, miren el apóstol Pablo, miren el apóstol Juan, miren lo que dice, mas a todos aquellos que le recibieron,
a los que creen en su nombre, ¿en quién? En Cristo Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando venimos a Cristo, salimos de la muerte espiritual y volvemos a la vida y nos convertimos en Cristo Jesús. Porque mientras una persona está muerta espiritual, no hay comunicación con Dios. Esa persona actúa de manera ciega. Esa persona hace las cosas y es un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás, y esa persona está ciega espiritualmente. Pero eso no quiere decir que eso lo exime de la responsabilidad de sus actos. Porque la Biblia nos dice en la Biblia que nosotros somos seres, somos personas que tomamos decisiones, que somos agentes morales y que somos responsables de nuestros propios actos. Esto quiere decir que el hecho de que una persona esté ciega espiritualmente, esté muerta espiritualmente y asesine, cometa violaciones, haga un montón de cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios, va a ser responsable de eso. Y en el versículo 13 del Evangelio de Juan dice, voy a leerlo de nuevo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que usted se vuelva un hijo de Dios, tiene que volver a nacer. Y para que se produzca ese nuevo nacimiento, Dios mismo, Cristo es el que lo va a producir en nosotros. No podemos nosotros nacer de nuevo. Y si me voy al Evangelio de Juan, dice que Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, Jesucristo le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? En otras palabras, estás muerto espiritualmente. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que volver a vivir, tiene que volver a la vida. Pero Cristo se refería a un nuevo nacimiento espiritual. Ya no el físico, ya no el que se dio primero cuando nació de verdad de las entrañas de su mamá. No, Cristo le decía un nacimiento espiritual. Cristo le decía lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le estaba diciendo del nacimiento espiritual, de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. ¿Por qué? Porque a través del nuevo nacimiento vamos a ver a Dios. A través del nuevo nacimiento vamos a volver a la vida y vamos a convertirnos en hijos de Dios. Colosenses 12:13 dice, y mire, el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar. Colosenses 2:13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Cristo. Es decir, estábamos muertos espiritualmente todos nosotros, pero dice que Cristo nos dio vida nuevamente. Aunque teníamos vida física, pero espiritualmente estábamos muertos. Y Pablo dice, y a ustedes estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida Cristo juntamente con él, dice, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Vámonos a otro pasaje bíblico. Ya para ir finalizando, Primera de Pedro 1,
Primera de Pedro 1, 3. Y mire lo que dice aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nacimos una vez, necesitamos volver a nacer. Necesitamos un nuevo nacimiento, una nueva vida, una transformación de la muerte espiritual a la vida espiritual, a la vida eterna. Estábamos muertos, físicamente teníamos vida, pero nuestra vida espiritual estaba totalmente terminada, acabada. ¿Ustedes creen que Cristo vino de puro aire, dicen algunos ahí, o de balde? Sí. No fue en vano lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo se reunía con la gente y le decía a la gente, yo he venido a darles vida. Y la gente estaba vivita y coleando, comiendo, bebiendo y de todo. Y Cristo le decía, yo he venido a darles vida. En otras palabras, Cristo le decía, no me refiero a la vida que tienen ahorita, a la vida física. Me refiero a la vida espiritual, que están muertos y necesitan volver a nacer para poder obtener la vida eterna y para poder reunirse con mi Padre, con Dios. A eso se refería Cristo. Porque Cristo estaba tan preocupado y el amor de Él hacia la gente, sabía de que la gente que rechazaba al Padre, a Dios, esa gente estaba totalmente perdida. Y Él estaba dando una oportunidad a la gente. Él vino a darnos otra oportunidad. Y el que la rechace ya no va a haber otra oportunidad. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, miren, su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza en Cristo. Si Cristo resucitó, todas las personas que han muerto en Jesucristo, que han muerto por la fe en Jesucristo, esas personas van a resucitar para vida eterna. Pero hay otras que murieron, que no creyeron en Dios, que rechazaron a Dios, que rechazaron a Jesucristo. Esa gente van a resucitar, pero para ser juzgados por su obra y ser condenados por toda la eternidad. Y quiero decirle que no fue, que Dios no es un Dios tirano, un dictador. Dios nos dio la oportunidad a cada uno de nosotros. El Señor nos dio la capacidad de elegir, porque miren, en Juan 3 dice lo siguiente, en Juan 3, 16, 17, que Él dice que la luz vino al mundo, pero los hombres decidieron más la maldad, el pecado, decidieron más las tinieblas que la luz. Jesucristo te da dos opciones, el camino ancho, el camino angosto. Por eso decía Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Habla el camino, por el lugar por donde nosotros debemos de actuar de manera correcta ante los ojos de Dios, nuestro andar, nuestro proceder. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Cristo es la verdad de todo lo que nosotros vemos aquí, que todavía hay una venda que no podemos comprender. Y luego dice, y yo soy la vida. Y yo soy la vida. Entonces, en esta noche, los que no han podido comprender, Cristo vino a darnos vida, sacarnos de la muerte eterna, sacarnos de esa muerte espiritual, porque todavía yo les he hablado de la muerte física, les he hablado de la muerte espiritual en esta noche, pero hay una muerte eterna. 3 tipos de muerte: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Toda persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su corazón, está muerta espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente es un ciego.
Es un ciego, nace con el foco fundido, por decirlo así. Está en este mundo, pero anda a la deriva, anda perdido, desorientado. Pero los que tenemos a Dios, a Cristo en nuestra vida, qué bonito, hermano. Porque el Señor nos va dirigiendo y nos lleva de la mano y nos va guiando. Y el Señor nos va diciendo, por aquí no te vayas, porque por ahí vas a tropezar. Por allá no te vayas porque hay un hoyo y te vas a ir a ese abismo. Y el Señor te va guiando, te va dirigiendo. Y hay muchas bendiciones para sus hijos. Hay muchas bendiciones para sus hijos. Espirituales y también materiales, ¿por qué no? Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Quién no es el padre que quiere lo mejor para su hijo? ¿Quién es ese padre que no quiere lo mejor para su hijo? Imagínense, si nosotros como padres terrenales, llenos de errores, de defectos, que no somos perfectos, deseamos eso lo mejor para nuestros hijos, ahora cuánto más nuestro Padre. Lo que pasa que, porque a veces muchas personas no crecen tanto espiritual como material, porque todavía no han crecido en madurez. Porque hay gente, es triste, pero hay gente que el dinero más bien los pierde. Hay gente que vivían bien con su familia, con su esposa, cuando tenían poco y vivían con lo necesario, con lo básico. Y apenas prosperaron un poquito, abandonaron a su familia, a sus hijos, le dan mala vida a su esposa, su hogar es un infierno, aunque tenga unos 4 chelines, y ahora tiene estas 2 o 3 mujeres, y la que era su esposa la dejó a un lado, y los hijos perdidos en la droga, en el alcoholismo, sus hijos perdidos, no hayan en quién buscar orientación. Eso es lo que pasa con mucha gente. Y viene el caos y viene la destrucción en el matrimonio. Porque el hombre que se aparta de Dios, el cual es la cabeza, eso trae consecuencias al hogar, a la familia. Y en ese hogar no hay paz, no hay tranquilidad. Y el hombre con sus acciones maldice a su familia y a su hogar, a sus hijos. Entonces es lo que yo le digo. Cuando Dios te da vida, te enciende el foco y usted ya tiene que pensar diferente. Tiene que ver las cosas diferentes. Tiene que ver las cosas diferentes como la ve la gente que no tiene a Dios en su corazón, que está muerta espiritualmente. Tiene que ver diferente las cosas, tiene que pensar diferente. Es una persona totalmente diferente a las demás. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, el que está muerto espiritualmente, a lo bueno le llama bueno, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esa persona no sabe a lo blanco le llama negro y a lo negro le llama blanco. No tiene discernimiento, no sabe discernir entre el bien y el mal. O sea, en otras palabras, está ciego. Y en esta noche, pues, terminamos orando por estas personas. Aquí nos llaman desde Sébaco. Saludos muy especial allá a toda la gente que nos ve en Sébaco, ¿verdad? De ahí es mi familia. Yo tengo 24 años de vivir aquí en Estelí. Dios me trajo para acá y tenía su propósito, sus planes. Aquí tengo mi familia y mi esposa, mis 3 hijas. Y pues aquí ya ya tenemos mucho tiempo de estar acá. Pero siempre visito a mi familia. Oración por protección del enemigo y sanidad y fortaleza espiritual. Dice, oración por la familia Hernández Fuentes del barrio Sandino. Oración por mi mamá que tiene un dolor muy fuerte en su rodilla. Azucena Ramos. Entonces aquí nos han escrito de diferentes lugares. Dios bendiga a estas personas que nos escribieron. Y voy a orar por ella. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias.